Interfaz búsqueda de documentos. Para la búsqueda de documentos ingresamos desde el menú Búsquedas de la sección principal, y luego damos clic en Documentos de la sección Básicas. En esta interfaz podrá realizar búsquedas sobre los registros previamente creados. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, los filtros básicos, y los resultados de la búsqueda. Iniciaremos con la barra de comandos. De izquierda a derecha el icono Touchscreen permite ampliar los campos de la búsqueda para una mejor visualización. El icono Exportar a Excel permite exportar los resultados de la búsqueda a una hoja de cálculo. El icono Exportar a Word permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento de Word. El icono Limpiar permite borrar la información ingresada en los filtros básicos. El icono Vista Previa permite ver un preliminar para impresión del resultado de la búsqueda. El icono Ver permite ver los registros seleccionados dentro de la interfaz. El icono Contabilizar permite contabilizar en bloque los registros previamente seleccionados. El icono Imprimir documentos permite imprimir en bloque los registros previamente seleccionados. El icono Bloquear documentos permite restringir en bloque la modificación de registros previamente seleccionados. El icono Desbloquear documentos permite editar en bloque los registros previamente seleccionados. El icono Video Tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Copiar bloque permite copiar documentos creados en periodos anteriores, a nuevas fechas y documentos. El icono Enviar email permite enviar el documento por correo electrónico, se debe haber configurado previamente el correo al usuario. Una vez realizado el documento se puede enviar una constancia para el tercero vía correo electrónico con la posibilidad de adjuntar recursos a la plantilla. El icono Diseño Código de barras permite diseñar e imprimir los códigos de barras ingresando la información solicitada en las columnas que se visualizan en el resultado de la búsqueda. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Actualizar en bloque permite realizar modificaciones de forma masiva, se debe indicar el campo que deseamos actualizar. El icono Actualizar terceros permite actualizar las modificaciones de forma masiva a los terceros, se debe indicar el tercero que deseamos actualizar. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para cada uno de los registros seleccionados, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. El icono Cruzar documentos permite cruzar los documentos de la interfaz actual. El icono Carga normal permite recuperar volúmenes normales de información, y es la opción predeterminada. El icono Carga alta permite recuperar grandes volúmenes de información. El icono Facturación electrónica permite realizar dos acciones por lista desplegable. La primera acción Actualizar información permite actualizar la información de la factura electrónica y su estado ante la DIAN y el cliente. La segunda acción Enviar permite enviar la factura electrónica. En la sección Filtros básicos para la búsqueda observamos. El campo Documento permite ingresar el nombre del documento a consultar. El campo Empresas permite ingresar el nombre de la empresa del documento a consultar. El campo Cliente 1 permite ingresar el número de identificación o nombre del cliente para el documento a consultar. El campo Sucursal permite seleccionar la sucursal del documento a consultar. El campo Fecha Inicio permite ingresar la fecha inicio de los documentos a consultar. El campo Fecha Fin permite ingresar la fecha fin de los documentos a consultar. El campo Ver documento eliminados permite visualizar los documentos eliminados. Funciona a partir de la habilitación de la opción Auditoría eliminar en permisos de auditoría. El campo Sobreescribir cruces contables permite visualizar los documentos con cruces contables. El campo Número Documento permite ingresar el número del documento a consultar. En la sección Resultados de la búsqueda encontramos el seleccionador de columnas, permite ocultar o mostrar las columnas que necesitemos, este mismo lo encontramos en la parte lateral izquierda de la interfaz actual. También encontramos una sección de filtros en cada columna donde podremos realizar consultas adicionales de la información. La columna Documento permite visualizar el nombre del documento. La columna Empresa permite visualizar el nombre de la empresa. La columna Número de documento permite visualizar el número del documento. La columna Nombre Prefijo permite visualizar el prefijo asignado al documento.
La columna Fecha permite visualizar la fecha del documento. La columna Observaciones permite visualizar las observaciones configuradas dentro del documento. La columna Tercero permite visualizar el tercero asignado al documento. La columna Facturación electrónica Proveedor permite visualizar el estado de la factura electrónica ante el proveedor tecnológico. La columna Facturación electrónica Estado DIAN permite visualizar el estado de la factura electrónica ante la DIAN. La columna Facturación electrónica Estado Proveedor permite visualizar el estado de la factura electrónica ante el tercero enviada. El recuadro de selección permite visualizar qué documentos están seleccionados para las funciones de los iconos en bloque. Ejercicio de diligenciamiento. Seleccionamos un filtro de búsqueda, en este caso, fecha inicio, 1 de septiembre de 2020. Damos clic en Buscar. En este caso hemos ingresado información en los filtros de búsqueda, por lo que nos mostrará todos los registros con ese criterio. Vamos a hacer un ejercicio con los filtros de columnas. Filtramos los datos por la columna Documento. Tenemos 3 botones. Clic en el segundo botón y seleccionamos Comprobante de egreso. Observamos que nos trae la información solicitada. Clic en el tercer botón para quitar el filtro. Clic en el primer botón, seleccionamos la opción Contiene y digitamos las 3 primeras letras de la palabra comprobante. Observamos que nos trae la información solicitada. Estas opciones de filtro están disponibles en todas las columnas. Clic en el botón de la parte izquierda de esta sección y nos quita todos los filtros de todas las columnas. En la parte superior derecha del resultado de la búsqueda encontramos un rectángulo donde podemos abrir el conjunto de resultados. En este caso vamos a hacerlo 2 veces y aquí podemos analizar la información desde otra perspectiva. Dejamos la pantalla como se encontraba inicialmente. Clic con el mouse derecho sobre el resultado de la búsqueda. Clic sobre Ver agrupación. Arrastramos el campo Documento sobre este nuevo espacio. Podemos agregar más columnas para ver los registros de forma agrupada. Quitamos la columna para desagrupar y dejarlo en el estado inicial. Clic con el mouse derecho. La opción Agregar alerta tiene la misma funcionalidad que se encuentra en la sección de barra de comandos. Clic sobre Quitar filtro. Aquí vemos que se oculta la sección de filtros. Clic con el mouse derecho. Clic sobre Ver sumatorias. Clic en el símbolo de sumatoria de la columna Facturación electrónica Identificación Estado DIAN. Seleccionamos Máximo. Clic en OK. Observamos que en la parte inferior aparece una nueva sección de resultados de sumatorias, y el máximo sobre esa columna es igual a 5, que es el máximo valor que tiene la columna de Facturación electrónica Identificación Estado DIAN. A continuación, vamos a hacer un ejercicio práctico con cada icono de la sección barra de comandos. Clic en el icono Touchscreen, observamos que los campos se amplían, clic nuevamente y queda en la forma predeterminada. Clic en el icono Exportar a Excel. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Excel con los resultados de la búsqueda. Clic en el icono Exportar a Word. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos el documento Word con los resultados de la búsqueda. Ingresamos el documento, balance inicial. Ingresamos la empresa del documento, ferretería. Clic en el icono Limpiar. Observamos que borra la información. Clic en el icono Vista previa. Esperamos unos segundos mientras abre la aplicación. Observamos una previsualización de la información para impresión. Seleccionamos varios registros, y clic en el icono Ver. Nos mostrará el contenido de los datos registrados. Nos ubicamos en la opción siguiente y nos mostrará el siguiente registro. Clic en el botón anterior nos devuelve a la visualización del registro previo. Clic último nos muestra el último registro seleccionado. Clic primero nos muestra el primer registro seleccionado. Ingresamos un filtro, para el caso será Nómina de empleados. Clic en el icono Buscar. Seleccionamos varios registros, y clic en el icono Contabilizar. Nos contabilizará los registros seleccionados. Seleccionamos varios registros y clic en el icono Imprimir documentos, observamos la apertura de una ventana. Seleccionar plantilla, seleccionamos la plantilla de impresión. Clic en OK. Observamos la apertura de una ventana, donde podremos imprimir los documentos previamente seleccionados.
Seleccionamos un registro, y clic en el icono Bloquear documentos. Clic en el icono Buscar. Visualizamos que nos bloquea el documento. Seleccionamos un registro, y clic en el icono Desbloquear documentos. Clic en el icono Buscar. Visualizamos que nos desbloquea el documento. Clic en el icono Video tutorial, y nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Seleccionamos varios registros y clic en el icono Copiar bloque, observamos la apertura de una ventana. En el campo Fecha, seleccionamos Hoy. En el campo Tercero, seleccionamos Banco de Bogotá. En el campo Elaboró, seleccionamos Ana María Cuervo Torres. En el campo Prefijo, seleccionamos 057. En el campo Documento, seleccionamos Nómina Empleado. En el campo Fecha Vence, seleccionamos Hoy. En el campo Nota, ingresamos Nómina Septiembre. Clic en Copiar. Se muestra el cuadro de advertencia indicando ¿desea ver los archivos generados? Clic en Sí, abre los documentos generados. En el cuadro de selección, seleccionamos todos los registros. Clic en el icono Enviar email, nos abre una ventana. En el campo Plantilla de correo, seleccionamos Documentos. En el campo Para, nos muestra el correo del tercero al cual será enviado el documento. En el campo From, nos muestra el correo desde el cual va enviado el documento. En el campo Asunto, dejamos la información que trae la plantilla. En el campo Copia, dejamos la información que trae la plantilla. En el campo Copia oculta, dejamos la información que trae la plantilla. En el campo Grupo Correo, seleccionamos Principal. En el campo Agrupar correos lo dejaremos inactivo. Para el ejemplo no seleccionaremos el recuadro, porque es el envío a un solo correo. Clic en el icono Agregar recurso nuevo, y se nos abre una ventana donde agregamos un documento de la carpeta del computador. Clic en el icono Agregar PDF, se agrega el documento en formato PDF. El campo Guardar recurso nuevo o PDF, lo dejaremos inactivo. Clic en el icono Enviar. Esperamos unos segundos mientras envía el documento. Seleccionamos varios registros. Clic en el icono Diseño código de barras. Observamos la apertura de una ventana. Seleccionamos en Plantilla, Plantilla Ejemplo. En el campo A codificar seleccionamos Cell. En el campo Tipo de codificación seleccionamos Code 39 Extended. En el campo Ancho ingresamos 50. En el campo Alto ingresamos 10. En el campo Vertical de otras preferencias ingresamos 5. Clic en Actualizar y se tiene una vista previa. Clic en Vista previa y podemos imprimir los códigos de barras. Seleccionamos un registro, clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre Usuario permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X para cerrar la ventana. Seleccionamos los registros con código automotor vacío. Clic en el icono Actualizar en bloque, observamos la apertura de una ventana. Campo permite seleccionar la columna o campo que deseamos actualizar. Para este caso utilizaremos la columna Cada automotor. Lista Valores permite seleccionar la lista que desea actualizar. Para este caso será 1234 BMW. Valor permite ingresar el valor que vamos a actualizar. Procedemos a dar clic en OK, y se actualizarán los registros previamente seleccionados. Seleccionamos un registro. Clic en el icono Actualizar tercero, observamos la apertura de una ventana. En el campo Tercero, seleccionamos Ana María Cuervo Torres. Clic en OK. Se muestra el cuadro de advertencia indicando terceros guardados exitosamente. Clic en Aceptar. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema. Procedemos a ingresar. Asunto, realizar nómina octubre. Ubicación, oficina principal. Fecha de inicio, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 am. Fecha fin,
Dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 pm. Repetir hasta 7 días después de la predeterminada. Repetir veces 5. Recuadro de selección recordatorio, seleccionamos un día antes de iniciar. Repetir cada un día. Descripción, realizar nómina octubre. Clic en guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Filtramos por el número de documento 23457. Clic en el icono Buscar. Marcamos el recuadro y seleccionamos el registro. Clic en el icono Cruzar documentos, nos realizará el cruce del documento con el indicado en la exportación de movimientos. Seleccionamos el registro. Clic en el icono Ver, en la pestaña Movimientos contables GAAP, nos muestra el cruce del documento. Filtramos por el documento Factura de venta, fecha 28 de septiembre del 2020. Clic en el icono Buscar. Marcamos y seleccionamos registros de factura de venta. Clic en el icono Facturación electrónica. Esperamos unos segundos mientras carga la aplicación. Solo usaremos el icono de carga alta cuando tengamos una cantidad muy alta de registros a recuperar de la base de datos, de forma predeterminada siempre debe estar en carga normal. De esta forma hemos explicado el funcionamiento de la interfaz de búsqueda de documentos.